el desarrollo industrial y la nacionalización de recursos. El periodo de desarrollo industrial y nacionalización de los recursos propios en México inicia de 1940 a 1970, abarcando los periodos presidenciales de Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Se nombró desarrollo industrial por el auge de industrialización nacional, con la importación de maquinarias y mano de obra del campo a la ciudad, pero sobre todo por la inversión del Estado mexicano, lo cual ocasionó la nacionalización de los recursos propios. Esta nacionalización tuvo como consecuencia el nacimiento de las industrias paraestatales, por ejemplo, la CONASUPO en 1964 y Altos Hornos de México en 1942. Con ello, el Estado aseguraba su inversión y el abasto interno del país de productos básicos, secundarios y terciarios. Con este proyecto se impulsó la industria eléctrica, química, siderúrgica, mecánica y petrolera del país. Se crearon para este fin industrias automotrices, eléctricas y del ramo hotelero. Para fortalecer el proceso de industrialización y los patrones del comercio internacional de México, se adoptó un modelo económico de sustitución de importaciones. La sustitución de importaciones fue un programa de gobierno que tuvo como objetivo equilibrar la economía mediante la diversificación de productos. Modelo de sustitución de importaciones. La Segunda Guerra Mundial permitió el establecimiento del modelo de sustitución de importaciones en algunos países de Latinoamérica. La cercanía geográfica fue definitiva para que México se convirtiera en el país latinoamericano que más se benefició de sus lazos económicos y comerciales con Estados Unidos de Norteamérica durante la Segunda Guerra Mundial. El año de 1940 es señalado como el punto de partida de un periodo de la economía mexicana que se conoce como modelo de sustitución de importaciones. Debido a los efectos de la Segunda Guerra Mundial, la demanda de bienes mexicanos se elevó y trajo consigo una elevada tasa de empleo. Algunas empresas incrementaron los turnos de trabajo para satisfacer las demandas internas. En México, el modelo de industrialización con base en sustitución de importaciones se impulsó durante el periodo comprendido entre 1939 y 1970. En esos 30 años la economía creció. En México hubo un saldo positivo en la balanza comercial durante muchos años, es decir, la cantidad de las mercancías vendidas al extranjero fue mayor que la cantidad de las mercancías compradas en el exterior. Durante todo el periodo de la Segunda Guerra Mundial, el saldo fue positivo. Sin embargo, a partir de 1946, cuando concluyó la guerra, el saldo empezó a ser negativo. Etapa de desarrollo estabilizador. El desarrollo estabilizador es una etapa del modelo de desarrollo económico de sustitución de importaciones que se consolida de 1959 a 1970 y comprende los gobiernos de los presidentes Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. El desarrollo estabilizador prolongó el propósito de impulsar el desarrollo industrial de México. Pretendió superar los problemas derivados de los fenómenos de inflación, devaluación y constituir un periodo de crecimiento estable y sostenido con precios de mercancías y paridad cambiaria del peso mexicano estables. Se caracterizó por una orientación de promover el sector industrial de transformación, disminuyendo la inversión en el sector agropecuario. El sector agropecuario se enfocó a la producción de los insumos que reclamaba la industria de alimentos y la ganadería. Con esto se desatendió la elaboración de productos básicos y se requirió de importaciones crecientes de productos agropecuarios.
La balanza comercial agropecuaria dejó de apostar divisas para financiar el desarrollo industrial, lo que acentuó el déficit de la balanza comercial total. El Estado, por medio de las políticas económicas, reguló los factores del proceso económico para evitar la inflación y la devaluación del peso mexicano. Puso en práctica una política de proteccionismo económico, estableció un sistema de economía mixta e incrementó su intervencionismo económico. Economía mixta o intervencionismo económico. El modelo de economía mixta es un sistema económico en el que participan empresas privadas y empresas del Estado. Las empresas paraestatales son establecidas con recursos públicos y administradas por el gobierno. Surgieron con el propósito de apoyar la satisfacción de necesidades de carácter social, acelerar el desarrollo industrial y apoyar a las empresas privadas. La nacionalización de la industria eléctrica en 1960, por ejemplo, como una opción para enfrentar los problemas de reestructuración de la industria por parte de los empresarios mexicanos. El presidente de la República Mexicana, Adolfo López Mateos, en su tercer informe de gobierno, declaró que con la compra de las empresas eléctricas, la nación sería la única propietaria de una fuente vital para su desarrollo. El desarrollo agrario. Es importante recordar que dentro del proceso revolucionario de 1910, una de las principales causas fue la lucha por la tierra, situación que quedó plasmada en la Constitución de 1917 y posteriormente fue un hecho consumado. Respecto al reparto agrario, el gobierno del presidente Miguel Alemán disminuyó la dotación de tierras. Con el presidente Ruiz Cortines, la política agraria se limitó a efectuar modestos repartos de tierras y a expropiar algunos latifundios aún existentes. Durante el régimen de Gustavo Díaz Ordaz, se intensificó el reparto agrario, se aprobó una nueva ley del trabajo y se creó el Banco Nacional Agropecuario y se inició el inventario de recursos naturales mediante la fotografía aérea de toda la República Mexicana. Modelo de desarrollo agrario moderno. Este modelo comprende desde los años 40 hasta la década de los 70. Aquí la participación estatal es fundamental con el surgimiento de paraestatales que brindaban precios preferentes y créditos a sus solicitantes. El rasgo más significativo del periodo es la vinculación del proceso de industrialización a los sectores más dinámicos del campo mexicano, favoreciendo particularmente a la agricultura moderna que integra todos los aspectos tecnológicos posibles para el crecimiento del campo, como la utilización de modelos de riego, maquinaria, fertilización, insumos, etc., y la cual comenzó a desempeñar un papel muy importante en la economía del país. Este modelo fundó un patrón de desarrollo poblacional desigual y asimétrico entre el campo y la ciudad, favoreciendo la concentración de la población en las grandes ciudades del país mediante la migración rural-urbana, lo que provocó una disminución de la población rural en México. La modernización favoreció el desarrollo de una estructura económica concentrada en unos cuantos polos productivos industriales y acentuó el efecto nocivo de los mecanismos que contribuían al empobrecimiento de los campesinos y tenía como consecuencia el incremento de la pobreza entre los distintos sedimentos rurales e indígenas que tuvieron que sostener su reproducción en el trabajo de sus parcelas y en salarios temporales como jornaleros al tener que tomar la decisión de emigrar hacia los Estados Unidos de Norteamérica, a las ciudades o hacia otras zonas rurales con mayor desarrollo, a fin de complementar los ingresos familiares. Modelo agrario asociado a la apertura global. Este modelo comprende desde los años 70 a la fecha. Se distingue por el agotamiento del modelo económico basado en la sustitución de importaciones y por la modernización agraria, con la apertura comercial de las fronteras nacionales y el libre mercado,
A partir de los años 80, se observa un dinámico desarrollo de la agricultura moderna de exportación, el uso de nuevas tecnologías en la producción agrícola, a la vez que se diversifican los destinos migratorios de la población rural y aumenta la migración al extranjero. Este modelo de desarrollo hasta hoy sigue siendo el que predomina en México y ha tenido un fuerte impacto negativo, particularmente para el campo mexicano, lo que nos lleva a una crisis del sector agrícola. Proteccionismo. Con el propósito de favorecer el desarrollo de la industria mexicana, se creó una política económica proteccionista. El principal instrumento fue el establecimiento de un sistema arancelario. Se suprimió la libertad para comprar mercancías en el extranjero. Para comprar era necesario solicitar un permiso de importación y solo se otorgaba cuando las mercancías no se producían en el país o cuando la producción era insuficiente para satisfacer las necesidades de los consumidores nacionales. Las características del proteccionismo que propició la estabilidad en el periodo de 1954 a 1970 fueron: favorecer la industria nacional mediante el proteccionismo a través de una serie de políticas de apoyo al crecimiento económico, tendientes a crear infraestructura, carreteras, puentes y caminos que facilitaran la transportación de mercancías a todas las regiones del país, controlar los productos que entraban del extranjero, imponiendo impuestos elevados a fin de apoyar la industria nacional, reducir impuestos a los habitantes del país en pago de servicios, mantener la estabilidad cambiaria peso-dólar, para lo cual el gobierno contaba con una reserva en dólares que le permitía hacer pagos a Estados Unidos de Norteamérica, con el que tenía tratos comerciales y financieros, mantener una tasa de crecimiento económico del 6.5% en promedio anual para beneficiar a la sociedad, combatir la inflación, elevando costos de productos y garantizando una industria nacional con vías al desarrollo. Junto con el proteccionismo, se fomentó la inversión nacional atendiendo problemas de educación, vivienda, infraestructura y salud en medio de una economía debilitada, por lo que se dice que hubo agotamiento de la etapa de desarrollo estabilizador. Al agotarse la etapa de desarrollo estabilizador, el país entró en un proceso de crisis y para subsanarla fue necesario entablar negociaciones con los organismos financieros internacionales, tales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Las consecuencias de estos acuerdos se presentaron con los siguientes hechos: reducir el déficit público, limitar el endeudamiento interno, limitar el crecimiento del empleo en dependencias de gobierno, favorecer la apertura económica hacia el exterior, controlar los aumentos salariales, utilizar como aval el petróleo, hipotecando la principal fuente de ingresos de la nación.